nada de lo terriblemente grave que podría pasar. Yo creo que nunca en la historia argentina se vio un tema de esta gravedad. Estas decisiones son decisiones que tienen impacto en la vida de las argentinas y de los argentinos por generaciones. Las miradas están puestas ahora en la Cámara Alta, como lo adelantábamos. Gastón Zulach en la venta previa nos comentaba algunos detalles. Ahora entramos derecho con la información. Volvemos con vos, Gastón Zulach, desde el Congreso. Así es, Diana, en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional, que es presidida por el senador de La Rioja, Ricardo Guerra, está exponiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por el jefe de gabinete, Juan Mansur, y reiteró el titular del Palacio de Hacienda que en este acuerdo no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna reforma jubilatoria, no hay ninguna reforma estructural que quite derechos, dijo expresamente Martín Guzmán. Se espera un tratamiento, si se quiere, express, más rápido en la Cámara Alta, en el Senado Nacional, que en la Cámara de Diputados. Después de escuchar a los funcionarios del Palacio de Hacienda este lunes, se espera que a partir de las 14 de este martes, de mañana mismo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna para emitir dictamen y en principio la sesión está prevista para el próximo jueves. Los senadores del Frente de Todos tienen libertad de acción, aunque sería mayoritario el voto a favor del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el refinanciamiento por 44.500 millones enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto decía en la parte central de su exposición hasta el momento el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo que el Gobierno Nacional ha hecho es negociar en distintos niveles un conjunto de condiciones que resulten en una base que sea consistente con los objetivos económicos y sociales a los que apuntamos. Poder darle continuidad a la fuerte recuperación económica que hoy en día vive la Argentina. Hemos experimentado un crecimiento de la producción, un crecimiento del producto superior al 10% en el año 2021, recuperando todo lo perdido en el año 2020, que fue el peor año de la pandemia. Hoy estamos viviendo una situación histórica desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo, pero también histórica desde el punto de vista de lo que se está dando en la Argentina. Cuando el Gobierno Nacional puso a consideración del Congreso de la Nación la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera, justamente lo que se buscaba era construir reglas de juego que nos fortalezca como república, que las decisiones de endeudamiento externo, en particular aquellas en la forma de títulos públicos bajo legislación extranjera y las decisiones de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, deban requerir de la aprobación del Congreso de la Nación, porque estas decisiones son decisiones que tienen impacto en la vida de las argentinas y de los argentinos por generaciones. Entonces, no es sano que un gobierno de turno pueda actuar de una forma que, sin un amplio respaldo, implique la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la nación argentina. Muy bien, y vamos a hablar justo de esto, vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sus implicancias y los tiempos que se supone que tendrá el tratamiento esta semana. Para eso está en la mesa Nazarena Lomagno. ¿Cómo estás, Nasa? Bienvenida. ¿Cómo estás, Feli? Y un tratamiento dentro de la Comisión, ¿no?, de Presupuesto y Hacienda, sí, dentro del Senado de la Nación, con una dinámica similar, ¿no?, a la que tuvo la vez pasada, pero esta vez en la Cámara de Diputadas, la primera vez que se hizo, de Diputados, perdón, y que se espera que tenga el mismo tratamiento dentro de la Cámara de Senadores, ¿no?, a la hora de votarlo. Así que, bueno, cada político siga la línea que siguió su propio partido dentro de la Cámara de Diputados a la hora de votar. Es decir, se espera más o menos una dinámica similar en la votación que se supone será entre el jueves o el viernes, ¿no?, para
para que ya se pueda tener finalmente el proyecto acordado en ambas cámaras y se pueda convertir, bueno, finalmente en la práctica en términos reales. Recordemos que falta todavía igualmente que lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. ¿No? Una vez que se haga ley acá, falta que se apruebe a nivel internacional. Hay una fecha ahí que es la que apura, entre comillas, que es la del 22, que entra un nuevo vencimiento. Pero hoy, entre las preguntas, empezó a aparecer con más fuerza lo que tiene que ver con las retenciones, NASA, que justamente implica el contexto internacional y las medidas que se toman hacia adentro. Claro, bueno, lo que se había estado especulando durante las últimas horas es que el gobierno logre, o disponga, mejor dicho, subir las retenciones, ¿sí?, tanto al aceite como a la harina de soja, ¿sí? Son dos productos claramente derivados de las sojas que hoy tributan como retenciones un 31%, a diferencia del grano de soja que se les cobra por retenciones un 33%, y la idea era equipararlas. Bueno, eso había generado grandes repercusiones, no solamente en el campo, particularmente Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y demás, sino también en cierto sector de la oposición. Pero Guzmán igualmente respondió, hace minutos, y dijo: no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos. Por ahora esa es la respuesta, pero lo cierto es que, y después lo hablaremos mejor, hay un contexto internacional que sí promovería justamente a subir las retenciones de los principales granos que se cotizan a nivel mundial y que hoy en día están en franco aumento. Además, Guzmán también volvió a repetir esto que, si querés, ya lo podemos ver en pantalla. Esta idea principal que rige, que atraviesa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con aprobarlo, si no, el escenario contrario sería caer en el default, ¿no? Argentina necesita la capacidad de evitar un shock desestabilizante y un profundo estrés cambiario, ¿no? Vuelve a regir este principio común que tienen aquellos integrantes del oficialismo y también de la oposición que optaron por aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, que es, bueno, la economía estará encorsetada, o mejor dicho, ajustada, a lo que se disponga con el Fondo Monetario Internacional, pero aún así, con sus pros y sus contras que tenga el acuerdo, es mejor que caer en ese escenario desconocido, poco alumbrado, que es justamente la cesación de pagos con este organismo multilateral y las condiciones, o mejor dicho, las consecuencias económicas y financieras que eso podría traer. La primera tiene que ver con una corrida cambiaria muy fuerte, ¿no? Bien, exposición entonces.